Muchas gracias por sus palabras, por la bienvenida. Yo quiero decirles que conozco bien el altiplano, porque aunque nací en la capital del estado, porque ahí estaba el hospital, mi madre fue maestra, lo es ahora jubilada, y yo crecí en Peotillos, en Villa Hidalgo, en donde empieza el altiplano. Bueno, Peotillos es el oasis en el medio de la nada, ¿no? Es el único pueblo que tiene agua. Y ahí crecí desde los 2 días de nacido hasta los 11 en que me enviaron a estudiar a San Luis, la secundaria, a casa de mi abuela. Y desde luego, mi padre, un hombre del altiplano, tiene sus orígenes en Cedral. Veníamos platicando de camino para acá, que de dónde era. Hace rato le dije, pues no sé de dónde era, pero la raigambre potosina más lejana es en Cedral y antes en Soto la Marina, Tamaulipas, por lo que probablemente han de haber sido piratas que se avecindaron en el Nuevo Mundo. Y desde luego al estudiar y al crecer en una tierra donde el hombre pone lo que la naturaleza le niega, con trabajo, con denuedo, con esfuerzo, es por ello quizás más meritorio el crecimiento, la pujanza de la ciudad de Matehuala, porque de aquí hacia el norte está bastante lejos la próxima gran urbe y no es casualidad, es falta de valor para afincarse en esta tierra, porque aquí en serio ustedes ponen todos los días lo que la mezquina naturaleza no otorga. Pero, sin embargo, como bien sabido es, bajo el suelo ha de estar lleno de plata, de oro. Y si no lo sacan es porque los matehualenses, las matehualenses, se lo apropian todo para sus corazones. Muchas gracias por este recibimiento. Y bueno, para entrar en materia quisiera brevemente expresarles a ustedes que yo represento en la zona metropolitana de la capital del estado y Soledad de Graciano Sánchez, es la zona urbana más grande del centro de la República, en conjunto suma a 1.220.000 seres humanos que ahí vivimos y que desde luego padecemos muchas de las carencias que durante décadas se han venido dando en esa zona metropolitana. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien tengo el gusto de conocer desde que tenía yo 19 años, o sea, hace muchos, en compañía del doctor Nava, por supuesto, lo conocí en 1992, tuvo a bien invitarme a formar parte del futuro gobierno federal. Yo le comenté que con mucho gusto iba a formar parte del equipo de transición, pero que quizás del gobierno federal no tanto, porque lo que se avisora es un trabajo tremendo y que ese trabajo tremendo tiene que ver con un nuevo esquema, que es el que vengo yo a comentarles. El esquema que va a cambiar muchas de las rutas que nos conducen a ninguna parte en el país en materia de desarrollo, en materia de bienestar social y humano. Y es que aquí es pertinente comentarlo. Ustedes, si no lo saben ya, lo sabrán pronto porque habrán de llevar las materias respectivas. En materia administrativa este país no es un país, es un mosaico. Y ese mosaico a veces ha sido forzado en muchas partes del territorio nacional y en otras obedece al carácter y al criterio de la gente. Así, por ejemplo, quizás la Ciudad de México se sienta la capital de la República, pero solo lo es por la concentración, porque no tiene nada en común con Yucatán, no comparte casi nada con Baja California y resulta distante de los regiomontanos y los matehualenses, los potosinos. Desde luego es mucho más liberal que Guanajuato, que Aguascalientes. Y desde luego todos esos contrastes han hecho que el país se centralice, porque para uniformar un
una nación de este tamaño se ha requerido mano dura, las más de las veces injusta y a veces administrativamente inconstitucional, porque de lo contrario este país ingobernable sería imposible de ser administrado, para bien y para mal, ¿eh? La administración implica también las uñas largas, los nuevos ricos, cada sexenio, cada trienio. Y obviamente al descentralizarse se coartaban muchas de estas especies, pero hubo una vez un presidente, incomprendido a la distancia, pero creo yo el último gran abogado que tuvo este país de presidente, que fue el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, un experto constitucionalista, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que creyó que los grandes males del país pasaban por la centralización, porque todo estuviera en la Ciudad de México. No le hicieron caso, un potosino, asesor, jefe de la oficina de la presidencia de Miguel de la Madrid, originario de Piotillos, Samuel I. del Villar, fue el encargado de diseñar el esquema de la descentralización bajo un solo pretexto: la corrupción. Estamos hablando de 1982, para que se den una idea. La mayoría de ustedes no había nacido y este país pretendía descentralizar para acabar con la corrupción. Poco hemos avanzado y sin embargo ahí está creciendo el monstruo, la hidra de la corrupción. Y entonces fue la naturaleza la que de una manera brutal obligó al gobierno de la República y al doblegado pueblo de México por el dolor a que se iniciara el proceso de descentralización que luego pervertido terminó en lo que es hoy. El sismo del 19 de septiembre de 1985 destruyó la infraestructura gubernamental en la Ciudad de México a la par que miles de vidas. Yo moriré creyendo que no fueron los 3.200 que dijo el gobierno que habían muerto, sino decenas de miles. Porque imagínense ustedes, a tantos años, la ciudad no lo olvida. Y como si quisiera olvidarlo, se vuelve a sacudir la tierra. El mismo día. Entonces, ¿la descentralización en qué consistió? O mejor dicho, ¿cómo estaba concebido el gobierno federal mexicano? Ustedes saben, no sé si estoy hablando con puros futuros juristas, puras futuras juristas, o hay alguna otra carrera presente, en cuyo caso sean bienvenidos a nutrirse de la ciencia del derecho. Les va a hacer falta. Es un privilegio ser abogados, desde luego. Ya verán por qué. Dijera un maestro, por cierto, panista y de ultraderecha, don Rafael Preciado Hernández, cuyo libro de filosofía se llevaba todavía en las facultades de Derecho, yo no sé si hoy día se lleve, que el abogado está llamado, la abogada, están llamados a ser directores de almas. ¿Por qué poseen el conocimiento de la persona humana y de las reglas a las que quiere someterse? Entonces, esa parte no la olviden. Y si hay alguno de sus compañeros durmiendo, por ejemplo, ay, dele codazo. Sí. Ya despertó. Gracias. Y voltea a ver a todos lados como si no fuera él el dormido, ¿no? ¿Cómo se llama usted, compañero? No. ¿El de atrás de usted? Don Jorge, no se duerma. Esta parte es la parte aburrida, don Jorge. El sistema federal mexicano es un sistema federal artificial. No tiene precedente histórico en la historia jurídica nacional. El nuestro fue un estado centralista hasta la independencia, gobernado por un solo gobierno central, con jefes políticos regionales. Así lo fue desde que este país es una nación sociológicamente definida, bajo los emperadores aztecas, bajo los huachichiles nunca conquistados, los purépechas y desde luego los nahuatlacas. Todos eran un modelo centralizado.
La corona española trajo un estado central con un monarca y un vicemonarca en el país, el virrey, de modo tal que cuando el país alcanza la independencia, lo hace porque se independizó la Ciudad de México, no porque se hubiera independizado Tamaulipas o porque hubiera habido una guerra exitosa en Texas, que la hubo, pero al contrario. La centralización dio por independiente al país cuando las tropas realistas cayeron en la Ciudad de México. La Revolución Triunfante de 1910 triunfó cuando tomaron la Ciudad de México. Es decir, el centralismo ha acompañado al país históricamente, pero admirados por el modelo de los Estados Unidos, los constituyentes nacionales copiaron el modelo federal, en donde algunas regiones claramente identificadas eran respetadas y otras se hicieron artificialmente. ¿Saben ustedes por qué? Por ejemplo, el día de hoy tenemos estados como Oaxaca, que son 580 y tantos municipios, cuando en realidad en la época prehispánica eran 580 y tantos pueblos, con sus reyes y sus gobiernos locales, sus caciques locales. Este devenir histórico provocó que el país, pese al régimen federal, siguiera siendo centralista. Por eso el régimen presidencial, por eso el presidente de la República era un presidente imperial, porque nuestro sistema mental, administrativo y político no obedecía bajo ningún criterio a las regiones. El sistema federal estadounidense lo es porque había 13 colonias con patentes de colonización diferentes, es decir, la reina, los reyes británicos le daban una patente a un explorador y cierta cantidad de tierra para que explotara en América. Por eso hubo las 13 colonias. Unas producían tabaco, pero otras no podían hacerlo. Tenían que cultivar trigo, otras cebada, y estaba especializada. De ese modo, las 13 colonias, cuando alcanzan la independencia, no podían estar unidas en un estado unitario. Tuvieron que buscar e inventar un sistema que les permitiera convivir y defenderse al mismo tiempo. Es la defensa territorial y militar la que provoca el sistema federal. Así tenemos a lo largo de América Latina muchos países imitadores del sistema federal que están sufriendo porque no es el modelo administrativo, jurídico y político que se requiere. Brasil, por ejemplo, Argentina lo tiene a medias, Chile, que es un estado central pero con provincias autónomas, vaya dislate, y países como Guatemala, donde las provincias tienen más poder que el presidente o que el gobierno central, el gobierno de la República. O bien galimatías extrañas donde se confunden municipios con estados, como Honduras. El caso es que en México nuestro mosaico federal es absolutamente artificial. Y les voy a poner el ejemplo clásico con San Luis Potosí. ¿Qué tiene en común el habitante de Matehuala con el residente de Xilitla? Absolutamente nada, ni cultural, ni racial, ni tampoco políticamente. En Matehuala, por ejemplo, están más cercanos a Nuevo León y en Nuevo León se sienten tejanos, de modo tal que es un sistema distinto. En Xilitla, nomás les falta recuperar el imperio prehispánico porque tienen más usos y costumbres que en Oaxaca. ¿Qué tiene en común la capital del estado, la ciudad principal de San Luis Potosí, con Ébano? Ni siquiera la historia conjunta, porque Ébano era parte de Veracruz materialmente, no administrativamente. Pero cuando se diseña el régimen federal mexicano, los estados se partieron, se dividieron por las jefaturas políticas. Las fronteras se trazaron para contentar al cacique o jefe político regional. Así, don Alfonso, en lugar de poner al alcalde de Matehuala, y entonces decía a don Alfonso, gran señor del altiplano, pues estoy poniéndolo de ejemplo, señor rector, perdone usted la carrilla, ya estoy como con don Jorge, ¿verdad? Y decía, hasta donde alcance a mirar de aquel lado del cerro, ese picudote grande, icónico,
del Fraile, se llama así. Deme desde ahí, porque ya más para allá, ya no alcanza a llegar el caballo. Y de aquel lado, pues sí, como está plano, va de bajada hasta donde llegue. Y entonces, desde luego no era un ciudadano que se imaginaba así las cosas, eran los grandes encomenderos que provenían de la colonia, que para defenderse, como en el sistema feudal europeo, se unieron y crearon estados. No tienen precedente sociológico, no tienen precedente administrativo, y por eso están tan diversos los estados. ¿No sería más lógico que el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, el sureste de San Luis Potosí, el norte de Hidalgo fueran un estado que tuviera capital quizás en Huejutla o en Valles, a que Valles tenga administrativamente que venir a ver qué saca de la árida y amarillenta capital de San Luis Potosí? Bueno, ya no tan amarillenta, ya se fueron. Entonces, esa falta de lógica provocó la disfunción de los gobiernos de los estados, prohijó los cacicazgos, estableció las jefaturas políticas y finalmente distorsionó la realidad social en las regiones. La Huasteca aspiraba a controlar la capital y el norte, y los del norte pretendían sumarse a Nuevo León, no a Tamaulipas, a Nuevo León. ¿Por qué no a Tamaulipas? Esos son costeros y además tan raros. Los que hablan golpeado, los que traen camionetones y grandes trocas son los de Nuevo León, ¿verdad? Y esos son tejanos, como les he dicho antes. Por cierto que antes, cuando uno venía a Matehuala de San Luis, saliendo, ahí hay un pueblo que se llama Enrique Estrada, tantito despuesito del aeropuerto, y empezaba una carretera tejana preciosa, 4 carriles, sola. Nomás vieran ahorita, parece un estacionamiento, y luego los señores traileros parece que andan manejando bochos. No solamente no dejan pasar, y cuando logra uno rebasar al de doble caja que viene a vuelta de rueda, adelante un federal esperando el desayuno. El desayuno lo lleva uno, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, antes sí era así como que inmediatamente entraba uno en rutina, ¿no? En rutina del altiplano. Ya no es tan así. Ocupamos un tercer carril de ida y de vuelta. Entonces, esta distorsión social se ha visto agudizada por otro ingrediente que, a decir del presidente Enrique Peña Nieto, es cultural. Ustedes y yo sabemos que no es cierto, es que él sabe poco, que es la corrupción. Él dice que la persona mexicana está predispuesta culturalmente a corromperse, a agarrar centavos ajenos, a engañar, a medrar, a mentir. Eso es una vil engañifa, eso no es cierto. Y ustedes lo saben, esta generación lo sabe mejor que ninguna. Es la generación más informada de la historia y desde luego bajo ningún criterio pensaría que es correcto engañar, mentir, robar, apropiarse de lo que no es suyo. Cuando lo hacen, díganme si no, se sienten terriblemente mal, porque algunos lo harán. No hay que decir que don Jorge sigue durmiendo. Va a decir, no, así tengo los ojos. ¿Usted qué estudia, don Jorge? ¿Qué estudia? Derecho. ¿En qué semestre va? Ah, es que apenas entra en nuestro círculo. Bienvenido. Sí, es un círculo de élite, don Jorge. Usted diviértase, no tenga pendiente, y si quiere echarse una pestañita, adelante. Luego pesco uno de este lado, ¿eh? No es cierto. Él tuvo la culpa si estabas tachando ronquidos. Yo me di cuenta porque su compañera de enfrente volteaba escandalizada, diciendo, ¿qué onda con eso, no? Y bueno, finalmente concluye esta parte, este recorrido histórico, sociológico, diciendo que la diversidad, la arbitrariedad en el señalamiento del sistema federal mexicano provocó una distorsión social, y la distorsión social prohijó espacios de corrupción sin precedentes en la historia de un país. Este país multirrico, multipoderoso, sin embargo, tiene años, décadas anclado en un subdesarrollo que
se agrava cuando las condiciones económicas mundiales no corresponden, como las que hemos estado viviendo los últimos 20 años. Ustedes son una generación que nunca ha visto un espacio de bonanza. Ustedes han nacido y crecido en la pobreza. Ustedes han nacido y crecido en un espacio de violencia sin precedente. Ustedes no han conocido el México de paz, el México de armonía, de construcciones liberales, de construcciones políticas y democráticas hasta el 1 de julio. Ustedes hicieron posible que este país metiera freno y diera vuelta de 180 grados, que regresara a los espacios en los que tuvimos muchos el privilegio de crecer, el privilegio de andar. Es muy conocido, se vuelve un lugar común cuando les dicen que antes, los de mi edad, andábamos en la calle jugando, corriendo en la bicicleta, y que la única manera que nos metiéramos era con mi madre tenía una campana, literalmente una campana de esas de escuela, y la hacía sonar bajo el grito de ¡ya métanse! Y si no, no íbamos, hasta que alguien... Yo crecí en Piotillos, como les decía, todos y todas las señoras eran nuestros padres. Todos estaban autorizados a regañarnos. ¿Qué anda haciendo en la calle? ¿Por qué se anda mojando? Le voy a decir a la maestra, o sea, a mi mamá. Que le dijeran a mi mamá no era grave, que le dijeran a mi papá. Mi mamá era certera en la chancla, punteriega pues, pero mi papá tenía una correa de baqueta, de las que son las suelas de los zapatos, así de gruesa, que tenía siempre en remojo en un lavamanos. Decía que remojaba la baqueta para luego darles esa agua a los pollos, que porque de este modo no les daba viruela. Vayan ustedes a saber si era cierto, porque al final sí vacunábamos a los pollos. Entonces, a los pollos chickens, ¿verdad? Porque ahorita la palabra pollo está estigmatizada en todo el estado. Y entonces le daban una queja, nosotros sabíamos que había ido don Alfonso a quejarse, y entonces lejitos lo veíamos, y decía, venga, cuando mi padre nos hablaba de usted, algo malo estaba ocurriendo. Y entonces, venga, y yo crecí con un hermano muy pegadito a mí, 18 meses de diferencia, y este era muy bruto, nunca le entendió el modo, ¿no? Porque cuando uno atendía el venga, era un cintarazo y no fuerte. Y cuando no eran dos, y si corrieran tres, y ya el tercero era fuerte. Pero ¿saben qué era lo más fuerte de ese castigo? Que mi padre no nos hablaba el resto del día. Y así nos formamos en un país que a ustedes no les ha tocado la gracia de vivir. En familias cuyos padres tienen que trabajar desde temprano y que aún así no ajusta para vivir con el decoro que es necesario. Que no han podido establecer ritmos de vida que enriquezcan a las familias y a las personas, y que desde luego han provocado soledad en nuestros jóvenes y los han orillado a temas inconfesables: violencia, crimen, drogas, hipersexualidad, etc. Esa parte de la problemática nacional, ustedes la cambiaron el 1 de julio. Y digo ustedes porque fue su generación. Todavía hubo una generación de viejos nostálgicos que creía que la derecha podía alimentar las aspiraciones libertarias y de satisfacción social. Lo hicimos en el 2000, llenos de entusiasmo. Votamos por Vicente Fox, yo no voté por él, yo voté por Cárdenas. Pero la sociedad votó por él y yo me sentía orgulloso de que Vicente Fox fuera presidente. Se tardó 3 meses en descomponerse, en someterse al régimen que pretendía cambiar, y desesperanzó a toda una generación, a casi toda una generación. Luego, hay que decirlo, el fraude electoral de 2006 condujo a la violencia nacional, a una guerra sin sentido y a un baño de sangre que continúa. Son cientos de miles de personas muertas, desaparecidas en todo el país, y sigue la mata dando. Esta ciudad, que era bronca,
hoy es peligrosa. Esta ciudad que antes era aventurera, de que se aventuraba uno a cazar ratas o liebres, bueno, y que ya no quedan desde hace mucho, es hoy nido de muchos delincuentes, parada de grupos delincuenciales, y solo Matehuala se salva de la violencia generalizada de los cárteles por una razón, y es grave: la pobreza. Si Matehuala fuera más rica de lo que es hoy, este sería el campo de cultivo de del crimen organizado. ¿Algo de bueno debía de tener la pobreza? Yo creo que no, pero es por eso, esa es la razón por la que aquí no se ha sentado un cártel poderoso, porque no tiene manera de financiar sus esquemas delictivos. Y finalmente, pues, llegamos al 1 de julio con una propuesta que puede parecernos o no, a mí me parece, en donde hay una serie de reivindicaciones sociales que toma la sociedad. Finalmente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador es postulado por 3 partidos disímbolos: uno, inexistente orgánicamente, pero que es un movimiento, que es Morena; uno muy burocratizado y chiquito, que es el Partido del Trabajo; y uno de derecha, que es el Partido de Encuentro Social. Una amalgama que permitió que más de 30 millones de personas le votasen o le votásemos el 1 de julio. ¿Cuál es la propuesta central de Andrés Manuel López Obrador? Y aquí entro en materia brevemente. Es el combate a la corrupción. Y la corrupción no puede ser combatida si no se desmantela antes el sistema de encomiendas feudal que controla a este país bajo el pretexto del sistema federal. El sistema federal no ha funcionado para muchas regiones de México, pero sin embargo es el más útil de los sistemas políticos, jurídicos, de organización territorial. ¿Por qué? Porque concede a las provincias autonomía, porque concede a los espacios sociales identidad, y como sea que haya sido, o dijera el clásico, haya sido como haya sido, hemos ido cobrando identidad. Los potosinos hoy sí nos agravia lo que sucede en Valles, por ejemplo, o en Tanlajas con el fracking. Sí nos indigna la violencia sexista de la Huasteca Sur. Por supuesto que nos indigna la pobreza del altiplano, por cierto, nunca atendido, porque el barril sin fondo de la Huasteca se lleva todo el dinero, todo. Allá nunca salen de pobres y están llenos de agua, en los árboles hay fruta. ¿A qué hora se les va a ocurrir desarrollarse? Cuando la corrupción concluya. Porque en el altiplano hay algo que no tiene la Huasteca, que es libertad. Allá sigue habiendo esclavitud. Hoy día, en 2018, sigue habiendo esclavitud laboral, sigue habiendo esclavitud social, y hay un sexismo insoportable, insoportable, en cada espacio social de nuestras Huastecas. Entonces, el combate a la corrupción mediante el desmantelamiento de una estructura feudal. ¿Cuál es la estructura feudal? Pues la que yo comenzaba al principio diciéndoles de Miguel de la Madrid. Él, después del sismo, vio que era el momento propicio para que el gobierno se descentralizara. Él imaginó un modelo distinto, no el que hoy tenemos, se fue pervirtiendo. Él imaginó lo que hoy está proponiendo López Obrador: que el país atienda por regiones las necesidades de toda la nación. Por ello, en la ciudad de San Luis Potosí va a estar una Secretaría de Estado, la de Comunicaciones y Transportes. Por algo lógico, pues es el centro de la República, está a la misma distancia de la frontera norte que de la frontera sur, que del Golfo, que del Pacífico. Tenemos alrededor todos los ecosistemas, es decir, esa es la razón, no hay otra. Y finalmente, el tema de los virreyes locales. Lo que en el porfiriato fueron los jefes políticos, de horca y cuchillo, se convirtió en el régimen feudal priista en los delegados de las dependencias federales. Un funcionario federal de delegación no es nombrado por competente, sino porque es cuate de alguien, o porque es políticamente importante y hay que contentarlo. Esa es la razón de los delegados. Y déjenme les empiezo a platicar qué son esos delegados y por qué hay que cancelarlos. Les pongo tres ejemplos de dependencias. Primero,
San Luis Potosí, un estado pobre, mantiene, porque es un gasto compartido, 62 representaciones del gobierno federal en San Luis Potosí. 62. Desde el Fondo Nacional para abatir las cucarachas hasta la Secretaría de Gobernación. Pero ojalá tuvieran un delegado. Por el organigrama tienen un delegado, 2 subdelegados, 4 jefes de sección, 5 personas mínimo. La más pinchurrienta dependencia del gobierno federal tiene 5 funcionarios, que el más pobre gana 35,000 pesos al mes y el magnate gana 210,000 pesos al mes. A la República, las 62 representaciones federales le cuestan 320 millones de pesos al año, solo del salario de estos funcionarios, no de los trabajadores, ellos son otra cosa, no, de la nata de estos funcionarios. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 5 delegados, 3 territoriales y 2 sectoriales. Tiene 15 jefes de departamento, es decir, 15 más 5, 20, más el 26. Esa sola delegación federal vale 15 millones de pesos al año en salarios de esos monos, de esos 21 monitos. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una oficina que tiene jacuzzi y vapor. Tiene una recámara pequeña con aire acondicionado y un vestidor con asiento de peluquería. ¿Lo pueden creer? El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en San Luis Potosí tiene una oficina en el Parque Tangamanga 2, desde la cual se vislumbra el prado verde y hermoso del parque, mientras en su oficina cabe una mesa de juntas para 18 personas. Su escritorio es casi un altar prehispánico. También tiene regadera, vapor, jacuzzi y por supuesto una sala de masaje, de verdad. Eso es a lo que nos referimos con los jefes políticos, los virreyes. No nos estamos refiriendo a Lulis, la que sella los oficios que llevamos. Ella gana 8,000 pesos por quincena. Y eso que es de nivel alto, porque ya la que pone los sellos pues trabaja de no hacer nada. Pero eso es lo que gana. Imagínense ustedes funcionarios federales que ganan el doble de lo que por ley deberá ganar el próximo presidente de la República. Y ustedes dirán, ¿es que trabajan mucho? Pues no. Lo reto, antes de que acabe el gobierno federal de Peña Nieto, que vayan a una dependencia del gobierno de la República y pidan hablar con el delegado para tratar un asunto de ustedes. Si los recibe, serán ustedes parte de un grupo privilegiado, como los que vieron a los aliens, o como alguien que jura haber visto un dinosaurio en el Valle Perdido. No solamente no los van a recibir, sino que además va a iniciar un procedimiento. ¿Y para qué quiere verlo? Y viene enojado. No, mándele a López que él, o a Martínez, que él sabe tratar a esa gente. Y entonces el tal Martínez va, y como no va a poderlos convencer, va por el guardia, el policía que le pagamos, nosotros, con nuestro dinero, y a garrotazos. Porque de eso se trata, de que el virreinato se sienta, de que el poder del poder se sienta, que el pueblo sepa quién manda. El sistema feudal, priista, de las encomiendas coloniales. La historia no es sino la fuente de los criterios que nutren el futuro. ¿Qué pretende hacer López Obrador? Pretende que en todo el país las delegaciones federales funcionen como oficinas o escritorios de gestión cuando sean necesarios. Por ejemplo, en San Luis Potosí quedarán 16 dependencias que tienen trato con el público. No las recuerdo todas, pero Relaciones Exteriores, que pide pasaportes, la Secretaría de, el Instituto Nacional de Migración, que atiende personas, así, son 18, cuyo superior va a ser un encargado de oficina, que va a surgir de entre los mismos empleados de acuerdo con sus tabuladores de rendimiento y antigüedad. Únicamente pues va a duplicarse el sueldo como parte de esa encomienda. De este modo,
la Federación va a ahorrar solo en San Luis Potosí 320 millones de pesos al año. Vamos a suponer que Nuevo León no sea del triple de San Luis, que tenga los mismos. Multipliquen 300 millones por 32 entidades. Ese es el ahorro en salario de gente inútil, porque no es que sirvan para algo. Mucho del trabajo lo hace la gente, le digo la Lulis, la Martita, la de contabilidad. Es que fíjese que no le puedo recibir porque Lulis anda en una rifa, anda vendiendo boletos y cobrando el Mary Kay. Si anda ganando la vida la pobre mujer. ¿Por qué? Porque lo que gana es una mugre y lo que trabaja le da como para irse a descansar un momento. Así al final quedarán oficinas de gestión cuando se necesiten. Algunas que están en periodo de transición, como la Procuraduría General de la República, va a seguir con su esquema actual porque se transforma en Fiscalía General de la Nación. Y obviamente va a ser un organismo autónomo. El esquema va a ser que la Fiscalía General tenga fiscales regionales, no que tenga delegados. Esos fiscales regionales van a atender en regiones, no en estados. ¿Cuáles regiones? Se ha dividido el país en 264 regiones por sus características sociales, políticas y económicas. Por ello, la zona metropolitana de la capital del estado es una sola región en la que me ha nombrado futuro delegado. ¿Por qué razón? Porque compartimos lo mismo. La realidad social es la misma. Soledad trabaja en San Luis y duerme en Soledad. Los potosinos duermen en la capital y trabajan en la zona industrial, que está del lado de Soledad. Como tal que es la misma realidad. Entonces, esas delegaciones regionales van a ser 264, más todavía otras 40, 36 para ser precisos, que son delegaciones étnicas. ¿Por qué? Hay estados de la República como San Luis, que tiene claramente definidos grupos étnicos. Tenemos nahuas, náhuatls o nahuas, y tenemos pames. Acá en el norte ya se nos disgregaron, ya se cruzaron y ya no hay grupos identificados, pero todavía hay migración de algunos que vienen a quemarle los pies al chamuco. Y que con ese pretexto se pasan unas cosas, pero bueno. Entonces, esas regiones indígenas, por ejemplo, en San Luis Potosí va a haber 2 delegados para los grupos étnicos que hemos mencionado, más 6 delegados regionales. En Matehuala, que será la sede de una región, están los municipios que claramente comparten la realidad del altiplano. Por cierto, que el altiplano termina muy cerquita de San Luis, y si no fuera porque la ciudad capital es grande y tiene una realidad urbana distinta, sería altiplano, no es centro. Esa es una jalada que se le ocurrió a Fernando Silva Nieto. Si es que quería hacer un logo y alguien le puso 4 pedacitos al logo, entonces dijo las 4 regiones del estado. No es cierto, tiene 3. Pero bueno, para que vean ustedes cómo luego la locura demencial de algún político puede provocar catástrofes, ¿eh? La zona centro, no, es la zona metropolitana de la capital. Habrá un delegado en Río Verde. Por cierto, el de Matehuala es un joven abogado, originario de la capital, pero residente de Matehuala desde hace varios años, que es Roberto Ramírez. Yo lo invité el día de hoy, anda en Salinas, no pudo acompañarme, porque además ayer estábamos todavía viendo los temas con lo que finalizaré de plática. En Río Verde, en la Huasteca Norte, con sede en Ciudad Valles, la Huasteca Sur, con sede en Tamazunchale, y lo que rodea hacia el sur la zona metropolitana de San Luis Potosí, que son los 5 o 6 municipios de amplia explosión industrial automotriz. Otra realidad, radicalmente distinta de la capital, ¿eh? Me refiero, si lo conocen, a Zaragoza, a Villa de Arriaga, a Villa de Reyes, a Mezquitic. Es una realidad bastante hosca.
Y estos 6 delegados, más los 2 indígenas que no han sido nombrados todavía, la comunidad Pame tiene su sede capital en Santa María, Acapulco, y la otra tiene su sede capital en un ejido del norte de Tamazunchale. No recuerdo ahorita cómo se llama el ejido, es un ejido grande. Esos son los delegados para San Luis Potosí. ¿Qué vamos a hacer? Porque en el corto plazo del 25 de agosto a la fecha he recibido 1,312 solicitudes de empleo. No vamos a dar empleo. Ya están trabajando la gente del gobierno federal. Nosotros vamos a sustituir en las regiones el trabajo de esos 62 virreyes, de esos 62 representantes del gobierno federal. Y por estado se nombrará un coordinador, el coordinador de los delegados regionales. Él no es un delegado estatal, no es un representante del gobierno federal, es el coordinador por parte de la oficina del presidente de la República en el estado respectivo. ¿Qué facultades va a tener? Eso es importante. Primero, la aplicación y vigilancia de los planes para el desarrollo integral de las regiones. Les explico brevemente. Este desarrollo integral pasa por muchas cosas, pero pongamos un modelo típico de nuestro altiplano, en donde a algún genio se le ocurre un día que hace cientos de años toda esta zona eran millones de chivas, millones de cabras, al mismo tiempo que había una nata de nopales que se veía desde el satélite. Eso se acabó. Y las chivas también. La hacienda de Piotillos, en donde yo crecí, tiene hornos donde hacían mezcal y tiene grandes peroles donde se hacía cajeta. Y luego mutó a la lechuguilla, porque se fue acabando una cosa y luego la otra. Bueno, a algún genio se le ha ocurrido sistemáticamente decir, pues a la Villa de Guadalupe mándenles pies de cría de borregas de la raza super lanuda de Nueva Zelanda. Duran 2 cumpleaños, el del niño y el de la niña, y se comieron las borregas. El tema no es generar pies de cría, es acabar con el hambre. Y unas gallinas amarillas. ¿De verdad ha estado usted alguna vez en alguna comunidad del altiplano donde los pollos, si no están conectados a una sonda, se mueren? Esa parte no la puede entender quien no vive en la región. Esa parte no la puede entender quien no conoce la geografía y la geopolítica de la región. Han sido innumerables los hatos de ganado mayor y menor que nuestro querido altiplano se ha tragado en las últimas décadas, literalmente, hechos barbacoa, hechos en adobo. Por cierto, Matehuala es la inventora mundial del cabrito y Monterrey se lo apropió. Sí, cada que puedo lo repito. Es que muchos amigos regiomontanos se sienten dueños de la receta. Bueno, esa parte, ¿cómo podemos concebir hoy que Matehuala sea la inventora del cabrito si ya no quedan chivas? Sí quedan, ¿verdad? Pero me refiero yo a los cientos de miles que había hace 100 años. No decenas de miles, cientos de miles que había. Se vendían las cabras por hectárea. Tantas hectáreas de chivas, lo que fuera ahí que hubiera. La hacienda de Piotillos, cuyo límite es anterior a la línea de Charcas, llegaba hasta ahí, prohijó a una de las familias más ricas del centro de la República, nada más por las cabras. Los delegados regionales vamos a identificar la problemática social mediante consultas, mediante censos, mediante visitas. Vamos a establecer los programas prioritarios de desarrollo integral y después los vamos a vigilar. Ningún beneficio le reporta la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social a más de 500,000 de capitalinos y soledenses, porque no tienen seguro. Entonces, ¿por qué vamos a gastar 15 millones de pesos en ese mono? Vamos a gastarlo mejor en otros rubros que incidan directamente en la necesidad de la población. Vamos a ejecutar en el estado de San Luis Potosí 5 programas de los 25, que son 2 para jóvenes, 1 para el campo, otro para la industria y 1 más para los adultos mayores.
Se los explico brevísimamente, ya irán oyendo de ellos, pueden incluso inscribirse en línea, ya después pasarán a verificarlo. Todos los jóvenes universitarios, es decir, aquellos que estén inscritos en una universidad aceptada, en una universidad reconocida con matrícula oficial, tienen derecho a una pensión, sin importar su condición ni su edad, mientras que sean menores de 29. Por supuesto que tendrán prioridad los que tienen más necesidad, pero la meta es 10,000 jóvenes universitarios con beca media, de los cuales 4,850 tendrán beca completa. ¿A qué nos referimos con la beca completa? A 1,250 pesos al mes. Ustedes dirán, no es mucho. Cuando anden queriendo comprar cigarros ya los quiero ver. Porque además, la única contraprestación del joven estudiante será que estudie y que apruebe. Esa es su única contraprestación. Los jóvenes que no quieren estudiar, porque seguro conocen a varios, que no les entra la letra ni con sangre, esos querrán trabajar, y si no van a ser ninis profesionales, ¿eh? Pero los que quieran trabajar van a recibir una beca del doble, porque una parte se la pagará el gobierno federal y otra parte la empresa en la que el gobierno los incardine para capacitación laboral. Por lo menos 2 años. Y su inserción en el aparato productivo hará cesar la beca o bien el curso de capacitación. Tendrán que ser en empresas existentes que tengan sus registros en orden, porque ese dinero que las empresas van a pagar será exento de impuesto sobre la renta y será exento de impuesto sobre el producto del trabajo, de IVA, no lleva IVA el salario, y de IMSS. Finalmente, estos 2 programas pretenden incidir en, insisto, poco más de 10,000 jóvenes potosinas y potosinos. Ustedes dirán que regalar el dinero, no. Hay una contraprestación, los jóvenes que estudien y se comprometan a estudiar deben estudiar, y los jóvenes en capacitación laboral deben estar capacitándose o trabajando. El programa que nos interesa en las zonas urbanas, que sigue, es el de los adultos mayores de 68 años de edad. ¿Cuál es el requisito para que ellos reciban una pensión de 1,600 pesos al mes? Tener más de 68 años. Y más, nada. Ningún otro requisito. Oiga, pero mi abuela que tiene 69 tiene una pensión de viudez del IMSS. Pues hay que felicitar a esa abuela porque en principio se le va a duplicar su pensión y se le va a entregar la otra si ella lo solicita. Se considera en la OCDE que una pensión racional es de 8,000 pesos. No vamos a llegar a esos números, pero vamos a incidir en la dignidad de nuestros viejos, de nuestras ancianas. Déjenme les platico un tema que en la capital es grave, no me puedo imaginar en Matehuala, porque desde luego allá hay más factores de empleo que en esta zona. Pero tenemos alrededor de 5,000 ancianos en absoluta situación de abandono, que no de calle, porque sí están en alguna casa siendo explotados. ¿Cómo están siendo explotados? Son las niñeras, son los niñeros, son los policías de adolescentes, son los choferes de las señoras, son los que llevan a los niños a las escuelas. 2, sin atención médica. 3, sin empleo, sin vivienda propia. El día que se enoje la nuera, ese día se acabó la vivienda del viejo, de la anciana. 5,000 en la zona metropolitana de la capital del estado, que no tienen para comprar un chicle, ya no digan una aspirina o una cafiaspirina para la dolencia de la artritis. Es más, no saben que tienen artritis. Es más, no saben si se están muriendo de algo. 5,000 viejos y ancianas que han trabajado, que son nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros tíos mayores, en una zona de pujanza, de desarrollo automotriz, de BMW. Eso está pasando en las calles de nuestra ciudad. Y finalmente, la indigencia en los adultos mayores es probablemente el más desgraciado de los pecados de una sociedad moderna. Es una felonía. Y por ello es el único fondo del gobierno federal que es a fondo perdido,
que no tiene contraprestación, que no tiene devolución, que no tiene más auditoría que esté vivo. Eso es lo único que va a tener. Porque en principio hay que fomentar un espacio de dignidad para nuestras personas mayores. En el país son cerca de 250,000 adultos mayores en estado de indefensión absoluta. 250,000 de personas, 2 veces el Estadio Azteca para el que lo conoce. Es una desgraciadez. Esos votaron con una última esperanza. ¿Y saben quién los apoyó? ¿Quién sí les creyó? ¿Quién sí les acompañó en la lucha? Ustedes, la generación que apenas cumplió 18 y que no tiene 25. Esa generación cambió a México, nos pidió, nos demandó, nos exigió combate a la corrupción, ayuda a quien lo necesita, porque esta es también una parte importante. Prospera entrega en la zona metropolitana de la capital 80,000 despensas al mes, pero se consumen solo 14,000. ¿Dónde están las otras 66? 66, perdón, soy abogado. Y bendito Bill Gates que inventó Excel, si no ni cómo cobro honorarios. 66,000 cuyo destino no se sabe, pero que se pagan con dinero público federal. El Ayuntamiento de Soledad, desde hace 9 años, solo ha ejecutado la entrega de despensas y de garrafones de agua. El Ayuntamiento de la capital suprimió 6 programas, entre ellos becas para los niños de Prospera, y solo ha entregado despensas y garrafones de agua, y el último año tortillas. ¿Saben por qué? Porque las despensas se comen, las tortillas se comen, el agua se bebe y finalmente no nos la quedamos. De modo tal que no hay manera de auditar. Pero si entregamos útiles, si entregamos bicicletas, si entregamos mochilas, si entregamos camas, láminas para abatir la pobreza o sacos de cemento para los pisos de tierra de la capital en Bocas, en Pozos y en La Pila, que son las delegaciones rurales, eso se pueden revisar. Estos bandidos, estos delincuentes que estuvieron gobernando la capital y Soledad, se robaron la friolera de 5,000 millones de pesos del pueblo pobre de San Luis Potosí. No es el dinero de los magnates el que se robaron. Se robaron el dinero con el que se paliaba el hambre de la gente. Es el más grave pecado en una república, que los impuestos no se utilicen para equilibrar, sino para joder y para enriquecer unos cuantos. Y más aún, y en ello quiero centrar la fuerza de mi conferencia hoy, es dinero que ha servido para esclavizar electoralmente a la sociedad. Es dinero que ha servido para clientelar a la gente pobre, humillándola todavía para que los voten, para que los toleren y para que los veneren como dioses. Esa jalada monumental es lo que tiene a México doblado y es lo que vamos a combatir. Y cuando decimos esto, tienen todo el derecho del mundo de no creer media palabra, porque hemos padecido y ustedes no han vivido un día no han vivido de vivir en un espacio de libertad, de decencia, de integridad, de caballerosidad. No lo han vivido nunca. Lo vamos a vivir, vamos a hacerlo realidad. ¿Pero cómo? Con la ayuda de ustedes. Los que van a levantar los censos son voluntarios de todo el país. Matehuala tiene 95 voluntarios en la primera etapa. La capital tiene 124. Gente como ustedes y como yo, que deja su trabajo y su ocupación y va a hacer 30 censos diarios, de aquí al último de noviembre. Gente que lo hace de corazón, porque cree en un país diferente, que es el país al que yo animo a ustedes a que construyan, porque ya creen en él. Ustedes han diseñado la más grande revolución social, política de la historia de México. Por eso López Obrador dice que es la cuarta transformación.
que primero fue la independencia, luego la reforma y más tarde la revolución, pero esta tiene un contenido que en la historia no hemos vivido, que es una revolución pacífica, sin armas, sin violencia. Por ello, yo les invito a que nos observen, cuando puedan, que nos ayuden, que con toda severidad nos critiquen, que nos señalen los errores, que nos digan por dónde no, porque la nuestra es una generación que aún mamó corrupción, que aún mamó crimen, que se alimentó de dolor y que se alimentó de clientelismo electoral, y es lo que vamos a combatir. Y ustedes, la gente limpia del Nuevo México, no apesta a corrupción, no apesta a dolor y no le tiene miedo a la violencia ni al crimen. Por eso estamos convocándolos, por eso son primero los jóvenes y luego los viejos, aquellos para que mueran con la promesa cumplida de un país que por lo menos les cuidó el último día de su vida. Es una promesa que no podemos dejar de cumplir. Y ustedes, porque son nuestro futuro, lo único que tenemos, lo único que queremos. Y este país tan grande, tan generoso, solo puede salir adelante con el concurso de todas y de todos ustedes. Mucha crítica, muy dura. No les dé miedo lo que están diciendo en los medios de López Obrador. Al contrario, conviértanse ustedes en críticos severos, porque así ayudan a la formación de un Estado democrático y de derecho. No podemos aspirar, los abogados, las abogadas, a ejercer una profesión sin miedo, sin hambre, sin pobreza profesional, si vivimos en un país marcado por la injusticia y la desigualdad. Muchas gracias.